El otro día estaba pensando en ideas para mis videos y después de casi 30 minutos intentando encontrar un tema, abandoné la idea de grabar un video porque mi mente no funcionaba en absoluto y empecé a usar el móvil. Cuando estoy abrumada, veo mis propias fotos en Instagram. Sí, soy un poco autoobsesionada. Mientras veía las fotos, encontré esta. Y entonces recordé que tengo un tatuaje con una de las palabras más bonitas del español, querencia. Querencia es un lugar donde te sientes más tú mismo, más auténtico. Y me encanta muchísimo esta palabra, muchísima. Y tengo este tatuaje desde 2021 y aunque ha pasado más de un año haciendo YouTube, creando videos en español, no sé cómo nunca se me ocurrió hablar de este tatuaje, hablar de esta palabra que llevo en mi cuerpo para toda la vida. Esto fue mi primer tatuaje y si te cuento la historia de ese día, mi hermano y yo decidimos hacernos un tatuaje juntos. Él ya sabía exactamente lo que quería, pero yo no. Estaba buscando fotos de flores, fotos de estrellas, mariposas, cosas pequeñas pero bonitas y no podía decidirme. Ya estamos en el estudio y tenía que decirle al artista que quería, pero seguía mirando en el móvil, buscando cosas sin tener nada claro. Y no sé cómo, pero encontré esta palabra en Pinterest. En cuanto la leí y entendí su significado, tomé la decisión al instante. Y hasta hoy querencia es una de mis palabras más favoritas del español. Me encanta cómo suena, lo que significa, todo sobre ella. Ahora, dime tú, ¿cuál es tu palabra más favorita del español? Bueno, esto fue la historia de mi primer tatuaje. El año pasado mi hermano y yo nos hicimos otro. Esta vez decidimos hacernos el mismo, el sol. Y dime en los comentarios si tienes algún tatuaje y cuál es la historia detrás de él. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.